Bienvenidos a Reflexiones, Derecho, Economía, Desarrollo, con Pablo Mendizábal. El tema para hoy: dale fin a la deuda. ¡Comencemos! La deuda económica tiene varias causas y dependiendo de la situación de cada deudor se puede encontrar una solución. En esta ocasión abordaremos los caminos principales. Básicamente, la deuda es la obligación de entregar dinero a una persona natural o jurídica por alguna razón. Todas y cada una de las deudas tiene metodología general y especial para llegar a ser resuelta. Por lo común, se presentan deudas con particulares, con el banco, con el Estado por cuestiones de impuestos y por obligaciones sociales. La deuda con particulares tiene que ver con préstamos, compra a crédito, alquiler, anticrético, por prestación de servicios, reconocimiento de deuda. En cada caso debe analizarse el contrato, el monto, los intereses, las garantías, el vencimiento y las condiciones en las que se ha desarrollado la obligación, y la prescripción de la deuda si fuera el caso. Por lo general, las deudas con personas particulares contienen intereses altos, los cuales superan el 3% mensual. De ser así, estamos frente a la usura. Es ilegal y no debe ni puede ser exigido el pago en ese nivel de intereses. La deuda financiera surge principalmente de créditos bancarios, tarjetas de crédito, microcréditos, créditos de consumo, créditos productivos, hipotecarios, para vehículos y vivienda. En este ámbito resulta fundamental la Ley 393 de Servicios Financieros. Regula la actividad financiera y establece mecanismos de protección del consumidor financiero. Deuda tributaria puede surgir por impuestos no pagados, declaraciones incorrectas, tributos omitidos, sanciones e intereses de acuerdo a la UFB. Sin embargo, el Código Tributario Boliviano contempla incluso la posibilidad de solicitar facilidades de pago cuando ya se inició la ejecución tributaria. En ocasiones suele salir perdón tributario con ciertas características que ayudan. Así, el artículo 55 de la citada norma permite que la administración tributaria conceda, bajo las condiciones reglamentarias, posibilidades para pagar una deuda tributaria. Señala que determinadas obligaciones, como retenciones y percepciones, tienen un tratamiento diferente. Por tanto, debe estudiarse la posibilidad de acogerse a mecanismos legalmente disponibles. Otra clase de deuda son las laborales. Puede existir una deuda del empleador hacia el trabajador, por razón de salarios, horas extraordinarias, beneficios sociales, indemnización, aguinaldo, vacaciones, otros derechos laborales. Para esta clase de deudas también está expedito el camino de la conciliación. Puede acordarse planes de pago. La ley se rige por el principio de razonabilidad, lo que significa que de evidenciarse que el obligado no está en condiciones del pago, permite llegar a acuerdos. Se analiza la legislación laboral y los derechos que tiene el trabajador. Desde una perspectiva económica, la deuda normalmente aparece por una combinación de situaciones. Primera causa: insuficiencia de ingresos. Una persona gana 5,000, pero necesita 6,500 para vivir. Tiene un déficit mensual de 1,500. Si adquiere un crédito para cubrir ese déficit, el nuevo préstamo no está solucionando el problema, lo está trasladando hacia el futuro. Esta situación agrava el endeudamiento. Es uno de los caminos más peligrosos. La segunda causa tiene que ver con la mala administración. La gente cree y se justifica a sí misma diciendo: es que gano poco o tengo muchas obligaciones
y eso me obligan a endeudarme. La verdad es que la falta de organización, ausencia de orden, falta de control del ingreso y salida del dinero, todo ello conduce al sobreendeudamiento. Es como si estuvieras manejando un auto con los ojos cerrados. No sabes en qué momento te estrellarás, atropellarás o te embarrancarás. Somos nosotros mismos los que ocasionamos nuestra propia tormenta. Para salir de la deuda, vamos a considerar 5 pasos a seguir. Paso 1 es no ignorar la deuda. El peor comportamiento es esconderse del acreedor. No ignores la deuda, no niegues tu responsabilidad. Recuerda, en esta vida todos, absolutamente todos, debemos algo. Paso 2. Identificar todas las obligaciones. Debe elaborarse un listado que identifique al acreedor, el monto adeudado, plazo para el pago. Se debe analizar el problema financiero, no permitir que se convierta en un problema emocional. Paso 3. Determinar la naturaleza de cada deuda. Si se trata de una deuda con el banco, se debe analizar la Ley 393, el contrato, el plan de pagos y la normativa ASFI. Es probable que exista, además de la ley, decretos, resoluciones administrativas que protejan u otorguen mayor plazo o algún tipo de beneficio para deudores. Legalmente debería existir una salida viable para el deudor de buena fe que intenta cumplir un pago pero que se encuentra impedido coyunturalmente. En el sistema financiero, la diferencia entre reprogramación y refinanciamiento es importante. ASFI explica que la reprogramación modifica condiciones del crédito vigente, mientras que el refinanciamiento implica una nueva operación que reorganiza la deuda existente, conforme a la evaluación de la capacidad de pago. El consumidor financiero tiene derecho a recibir información fidedigna, amplia, íntegra, clara, comprensible, oportuna, accesible. También tiene derecho a recibir un trato digno y contar con mecanismos de reclamo. Además, la ley prohíbe determinados cobros no solicitados o no pactados y establece restricciones respecto de cargos y comisiones. Esto significa que el deudor no pierde sus derechos por tener una deuda. El deudor puede y debe intentar reprogramación, refinanciamiento, ampliación de plazo, reducción temporal de la cuota, periodo de gracia, acuerdo de pago, algún tipo de transacción, reconocimiento de saldos por pagos amortizados. En caso de que la demanda judicial haya sido iniciada, el deudor debe obtener copia íntegra del proceso y, con la ayuda de un abogado, identificar quién demanda, qué cantidad reclama, cuál es el título, cuándo nació la obligación, cuándo venció, qué intereses reclama, qué garantías existen, qué bienes pretende afectar, qué medidas cautelares se solicitaron, verificar la legitimidad del documento, analizar las excepciones y defensas procesales que correspondan, responder dentro del plazo legal, evaluar inmediatamente una conciliación o acuerdo. Esta se puede realizar en cualquier etapa del proceso. Ignorar una demanda puede ser mucho más costoso que negociar cuando todavía existe margen de tiempo. Finalmente, la posibilidad de acordar formas de pago antes de producirse ejecución judicial está viable. Imaginemos que el acreedor intente el embargo del inmueble dado en garantía. Debemos considerar que el embargo no significa que todos los bienes puedan ser tomados en razón de que existen bienes que gozan de protección. Entre ellos están bienes indispensables para la vivienda, libros relacionados con la actividad laboral,
máquinas, herramientas e instrumentos indispensables para el ejercicio individual de una profesión u oficio, además de ciertos artículos de consumo y subsistencia familiar. Con frecuencia, la gente dice: si debo dinero, me pueden quitar todo. No necesariamente. La posibilidad de afectación patrimonial depende de la naturaleza de la deuda, del título, del proceso, de las garantías, del tipo de bien, de la finalidad del bien. Existe para todo ello normativa aplicable a situaciones concretas. La prescripción es otra figura legal que evita la acción contra el deudor. Consiste en la sanción que el Estado da al acreedor negligente que no reclamó el pago oportunamente. El Código Civil establece como regla general que los derechos patrimoniales se extinguen por prescripción a los 5 años, salvo que la ley establezca un plazo diferente. También contempla plazos especiales para determinadas obligaciones periódicas e intereses. Pero existe un error muy frecuente. Mi deuda tiene más de 5 años, entonces ya no debo pagarla. Ese criterio es jurídicamente incorrecto. Como regla general, debe analizarse qué tipo de deuda es, cuándo comenzó el cómputo, si hubo reconocimiento de la obligación, si existió demanda, si hubo actos que interrumpieron el plazo, si existe una norma especial, si existe sentencia, si la prescripción fue efectivamente invocada cuando correspondía. El propio Código Civil establece efectos de la interrupción de la prescripción. Por ello, jamás reconocer, firmar o refinanciar una deuda antigua sin realizar previamente un análisis jurídico. El paso 4 consiste en la estrategia de la administración. La solución de la deuda no debe ser únicamente legal, debe existir un sistema administrativo de control. Te sugiero utilizar 5 categorías identificando por colores. Rojo, aquellas deudas en proceso judicial o con riesgo inmediato de ejecución. Color naranja, deudas en mora. Amarillo, deudas vigentes pero con cuotas difíciles de sostener. Color verde, deudas vigentes y controladas. Y negro, para aquellas obligaciones cuyo origen, monto o legalidad deben investigarse, como el caso del préstamo con interés mayor al 3% mensual. El paso 5 refiere a la estrategia económica. No se puede salir del sobreendeudamiento únicamente pagando. Primero hay que recuperar el flujo de caja. Por ello, debemos trabajar de la siguiente manera. Cuando recibas ingresos económicos, debes descontar lo necesario para vivir y continuar trabajando. Y con el saldo, revisar qué deuda puedes pagar. Es importante que no te ahorques a ti mismo. Hay gente que dice: pagaré aunque me quede sin comer. Lo importante es pagar. Intentar aplicar este criterio en los hechos es un desastre, porque si el deudor se queda sin recursos para trabajar y peor aún, atentando contra su propia salud por entregar todo el dinero que tiene al acreedor, simplemente se destruirá a sí mismo y no conseguirá pagar nada más. Primero se debe garantizar alimentación, vivienda, servicios esenciales, salud, transporte. Todo ello es necesario para poder continuar en la lucha del trabajo y generando ingresos. Garantizar el funcionamiento del negocio o la fuente de ingresos es extremadamente importante. Después se determina cuánto puede destinarse realmente al pago. Claro que a la mayoría de los acreedores no les importa causar daño material, daño físico, emocional, daño psicológico al deudor. Lo único que le interesa al acreedor es obtener el dinero, y mientras más rápido y más harto dinero sea, mejor. Contrario a ello,
el deudor debe proteger su vida, su salud, su trabajo, su familia y pagar todas sus deudas de manera responsable, pero no suicida. Puede darse el caso de que las obligaciones económicas con los acreedores supere la capacidad de utilidades que requieres. Si así fuera, y no se vislumbra un negocio, trabajo, oficio, actividad que permita un plan para programar pagos, queda la posibilidad de vender algún activo improductivo. Por ejemplo, una casa, un terreno, un vehículo que no estés usando y que por el contrario está generando gastos en impuestos o en mantenimiento. Claro está, previamente debes evaluar si con la venta de un activo logras pagar todo y volver a empezar. Despojarse sin solucionar deudas, por lo menos en un 90%, tampoco es viable. De ahí que es importante conciliar pagos con acreedores mientras en el camino logras obtener ingresos que con buena administración, legalidad y alto sentido de responsabilidad lograrás cubrir. Utilice el trabajo como mecanismo de recuperación. Proteger el trabajo tiene una importancia económica enorme. Por ello, una persona endeudada no debe sacrificar los ingresos que recibe en su fuente de trabajo en su totalidad para pagar una deuda. Ejemplo, una persona gana 4,000, tiene una herramienta de trabajo valorada en 3,000. Si vende la herramienta para proteger una cuota, puede obtener 3,000 inmediatamente, pero pierde la posibilidad de generar 4,000 mensual. Económicamente ha cometido un grave error. Convirtió un activo productivo en dinero para consumo de deuda. La regla estratégica debería ser proteger los activos que producen ingresos y desprenderse primero de los activos improductivos. Para un trabajador endeudado resulta fundamental mantener el empleo, proteger el salario, evitar préstamos informales con intereses excesivos, no utilizar créditos para gastos ordinarios permanentes, buscar ingresos complementarios, negociar las obligaciones antes de entrar en mora, documentar todos los acuerdos. El objetivo es pagar la deuda sin destruir la capacidad futura de generar ingresos. Para resolver un problema grave de endeudamiento, es recomendable trabajar simultáneamente en 4 áreas. Área legal: determinar validez de la deuda, monto, intereses, garantías, vencimiento, prescripción, existencia de proceso, posibilidades de defensa, posibilidades de conciliación. En el área administrativa, se requiere organizar documentos, contratos, extractos, planes de pago, vencimientos, comunicaciones, comprobantes, recibos, facturas. En el área económica, se tiene que determinar ingresos, gastos, flujo de caja, activos y pasivos, capacidad de pago. Y en el área laboral, debes proteger el empleo, el salario, el negocio, las herramientas de trabajo, a los clientes y todos los activos productivos. Lo que no debe hacer una persona endeudada es pedir otro préstamo para pagar gastos ordinarios, sacar dinero de una tarjeta para pagar otra tarjeta, vender el instrumento que genera ingresos, firmar documentos sin leerlos, reconocer automáticamente una deuda antigua, ignorar una notificación judicial, entregar dinero sin comprobante, hacer acuerdos verbales, prometer cuotas que no puede pagar. La deuda no se soluciona únicamente con dinero, se resuelve mediante combinación de leyes, negociación con acreedores, administración de recursos económicos, generación de ingresos y disciplina financiera. Reflexionando. La deuda
debe asumirse con responsabilidad, prudencia y visión de futuro. Pedir dinero prestado no es en sí mismo algo negativo. Puede ser una herramienta útil cuando permite adquirir un activo, desarrollar una actividad productiva, invertir en educación o generar ingresos superiores al costo y a la responsabilidad que implica devolverlo. El verdadero peligro aparece cuando se contrae una deuda para satisfacer necesidades pasajeras, mantener un nivel de vida que no corresponde a los ingresos o resolver un problema financiero creando otro problema financiero. Antes de asumir una obligación, debemos preguntarnos con honestidad: ¿este dinero producirá un beneficio suficiente para justificar el compromiso que estoy adquiriendo? Desde esta perspectiva, la deuda puede convertirse en enfermedad económica de carácter materialista cuando comienza a gobernar nuestras decisiones, nuestra tranquilidad y nuestro futuro. Una persona puede terminar trabajando únicamente para pagar compromisos adquiridos en el pasado, sacrificando tiempo, oportunidades y bienestar familiar por bienes o consumos que quizá ya ni siquiera tienen importancia. Sin embargo, estar endeudado no significa estar condenado. La deuda puede enfrentarse, ordenarse y superarse mediante conocimiento, disciplina, negociación, gestión adecuada de los recursos y utilización de los instrumentos jurídicos. Por ello, la verdadera libertad financiera no consiste simplemente en tener dinero, sino en aprender a administrar responsablemente lo que se tiene y saber cuándo no conviene comprometer lo que todavía no se posee. Antes de firmar un crédito, debemos pensar no solamente en lo que podremos comprar hoy, sino en las obligaciones que estaremos asumiendo para el futuro. Y si ya existe una deuda, no debemos enfrentarla con miedo ni desesperación. Debemos informarnos, crear estrategia, asesoramiento jurídico y un plan económico realista. La deuda puede ser un problema serio, pero no tiene por qué convertirse en una sentencia para toda la vida. Con decisiones responsables, herramientas legales y una adecuada gestión de nuestros recursos, es posible recuperar el control, reconstruir el patrimonio y volver a caminar hacia una verdadera libertad económica. Gracias por seguirnos. Suscríbete, comenta y comparte. Danos like para ayudarnos a seguir adelante. Hasta pronto.